Versos 6, 7, 6. Pero ahora estamos libres de la ley. Verse 6 and 7. Por haber muerto muerto para aquella en que estábamos sujetos a toda servitud, de modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo espíritu y no bajo el régimen viejo de letra, ¿verdad? Podemos nosotros mucha gente dice, no, unas iglesias dicen, no, es que aquí hablan muchos en lenguas y todo eso. Speak in different tongues. Y otros dicen, no, pero que los bautistas también nada más ni danzan ni nada. And the other children, they don't dance. Y los pentecostales dicen, nosotros sí, nosotros alabamos a Dios y no sé qué tanto. ¿Y qué pasa? What happened? Las dos son buenas. Any other is good. ¿Verdad? El conocimiento es bueno. To know is good. Pero llenarte del Espíritu, llenarte de la palabra de Dios, andar en el régimen nuevo. And walk in the new way. Porque dice que el viejo pacto iba a quedar abolido, porque dice Hebreos capítulo 8 habla eso. No lo miren, pero luego lo puede ver. ¿Por qué? Porque iba a venir el nuevo pacto, ¿verdad? A través de la gracia. Nadie puede vivir en la nueva vida eterna del Espíritu si está en el régimen viejo de letra. Cristo habló del odre nuevo y del odre viejo. El odre es como una bolsa de cuero donde echaban el vino. Y dice que cuando el odre está nuevo, el odre está nuevo y el vino es nuevo, ahí entonces hay una vida nueva. Pero cuando el odre está viejo y le quieres echar vino nuevo y le pones vino nuevo o vino le pones a ese odre viejo, dice que se empieza a estirar hasta que se revienta. Hasta que se revienta. ¿Por qué? Porque no puede preservar la vida nueva. Pero cuando una persona está en Cristo, la palabra de Dios llega al odre, al corazón de la vida. Y esa vida es preservada y camina en el régimen nuevo del Espíritu. Pero cuando alguien no está, es todavía realmente no ha nacido de nuevo, no ha sido salvo, y la palabra de Dios llega, él se revienta porque vive bajo el régimen viejo de la letra o de la ley. La vieja vida pasada. Llega la palabra, se le hace pesado. Se le hace tedioso. Se enfada. Ese no le gusta. Se revienta con facilidad. No puede recibir vida porque está bajo el régimen viejo. Cuando digamos el evangelio afuera, en esta semana que pasó visitamos a un hombre y él estaba rebatiendo la palabra de Dios, porque la palabra está llegando y lo estaba reventando. Cada vez que le hablábamos, le hablábamos lo que decía la palabra de Dios y él se reventaba porque está en el régimen viejo, en la vida de pecado. Y la palabra llegaba y él se reventaba. Siempre había una excusa. Se justificaba. Buscaba la manera de cómo. Llegó el momento donde el Espíritu de Dios empezó a hablarle. Y empezó a hablarle. Y él estaba en su sofá. Y mejor se puso así en su sofá y empezó a escuchar lo que Dios quería decirle. Pero solamente
cuando tú vives en el régimen nuevo del Espíritu. Porque el Espíritu trabaja con la palabra. Porque tú no estás en el Espíritu de Dios, no estás en Cristo realmente y le vas a hablar a una persona. Él va a cortarte porque no tienes la vida del Espíritu. No vives en el Espíritu, no vives en la palabra. No tienes lleno de palabra. Porque esta palabra es viva y no es muerta cuando tú has creído en Jesús. ¿Me está entendiendo? Vamos a leer los versículos, vamos a terminar esto ya. Capítulo 7, versos 7 al versículo solamente 21 y terminamos hasta el 25. Después hacemos una parada y terminamos. Porque diremos, la ley es la ley del pecado es Romanos. La ley es el del pecado. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado. En ninguna manera la ley no es pecado. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia si la ley no dijera no codiciarás, ¿verdad? Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento. Mandamiento, ¿qué mandamiento? ¿Quién recibió el mandamiento? Los 10 mandamientos. Moisés produjo el mito de la codicia. Fíjate, él le habla de esto, siendo que él todavía no había estado cuando él recibió la ley Moisés. Pero él empieza a hablar esto, Pablo, y yo sin la ley vivía en un tiempo, decía, en un tiempo, si él realmente no estaba en el tiempo de la ley. Después, ¿verdad? La conoció, pero dice, pero viendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Qué está diciendo Pablo ahí rápidamente? Está diciendo que cuando vino la ley, dice que cuando se dio cuenta de que él estaba mal en sus pecados, dice aquí, el pecado revivió y yo morí. Es decir, subió a mi conciencia, a mi corazón de que yo era un pecador. Me arrepentí y me morí para el pecado. Una persona que está muerta se murió para el pecado. Porque revivió el pecado por causa de la ley. Pero siempre que se habla la palabra de Dios, la palabra de Dios en el Evangelio trata de siempre de confrontar el pecado de la gente. All the time when we preach the God word, eso revive, confront the sin. Y revive en los corazones. They recognize they are sin. Y cuando él reconoce y él muere, when the man recognize por la ley de la palabra de Dios, for the law of the world, entonces esa persona es libre. Vamos a seguir leyendo. Porque el pecado, tomando ocasiones por el mandamiento, me engañó y él me mató. Y por él me mató. ¿Quieres matar a alguien? You want to kill somebody? ¿Quieres matar a alguien o no? Yes or no? ¿No? Posible. Quiero decir, fíjate lo que dice ese versículo. Porque el pecado, tomando el mandamiento, me engañó y él me mató. ¿Quién es el que mató a nosotros? Who killed to us? Para la vida pecaminosa. To the sin life. ¿Quién nos mató? Who killed to us? La palabra de Dios, la ley, vino a nosotros, se nos anunció que habíamos pecado, que habíamos pasado por alto la ley, las leyes de Dios. Y ¡pum! Vino muerte. Reconocimos, nos morimos y Dios nos alcanzó por su gracia. Porque nosotros no somos perfectos, sino por la gracia de Dios. Que nos podemos ver delante de Dios perfectos. No quiere decir que no es todo a fallar, a pecar. Pero la perfección consiste en esto. Perfection is this. En que reconozcas recognize y te mueras. Porque tú has oído la palabra. Because you know the word. Y te vuelvas a Dios. And you go back to y no dejes a Dios. And don't leave out of God. Pero dicen que nadie es perfecto. Pero vamos camino a la perfección. They say we are not perfect. Well, we walk to reach the perfection. Hay una lucha constante. We're fighting. El espíritu y la carne. In the Holy Spirit and the flesh. Hay una lucha. Fighting.
Aquí vamos a descubrir algo. And we have to know something. Si existe o no existe el libre albedrío. If we are freedom, o alguien que si podemos elegir o no elegir. or if we have to choose or we don't have choice. Porque a veces hay mucha gente, yo puedo hacer lo que quiera, no es cierto. Say, I can do anything. El hermano decía ayer Brother Alan spoke yesterday, que cuando eres una persona when you are a person, o eres esclavo del pecado, if you're a slave of the sin, o eres esclavo de Dios. or you're a slave of God. Pablo dijo que era un esclavo de Cristo ahora. He a slave of God, Paul said. ¿Y qué hace un esclavo? Un siervo, un esclavo. What is a slave doing? ¿Qué hace? A serve ¿Tú has God. oído la historia de los esclavos? You know the slave history? ¿Cómo nos trataban a los esclavos? How we Les daban de comer bien, the trade to les the pagaban slave. bien. They good. Le daban they poquito good, trabajo. They pay good. No, les daban mucho trabajo. You know, they No le daban de comer, hard work. They don't los eat azotaban, lo llevaban a la They corte punish them. y no le hacían They take justicia. the court. Le daban el derecho al otro. And don't have rights. Pero quiero decirte algo. But I want to tell you, Cuando tú llegas a Cristo when we come to y te Jesus, conviertes en un esclavo, and you convert en un siervo, en un Jesus, esclavo, a slave, entonces a serf, tú cada día mueres. and you every day you die. Cada día te estás muriendo. Every day you wish to El asunto de la iglesia es este, the business of the church is que la iglesia está fuerte. and the church is strong. Pero cuando la iglesia es débil But when the church y is vive bajo el poder del the church Espíritu, live under the Holy quiere decir que él Spirit. está muriendo. Ellos están muriendo Talk about the church para el mundo, para la carne, sin to the flesh, para sus deseos egoístas. or world wish. ¿Me está entendiendo? You understand? Amén. Vamos a leer para terminar. Let's go to read to finish. De manera que la ley a la verdad es santa. 12, verse 12. ¿Ve lo que dice Pablo? Y mandamiento This is what santo, Paul said. lo que te aparta. El mandamiento santo, ¿verdad? Amén. Los mandamientos justo y bueno. O sea que no es mala. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, ¿verdad? Porque siempre que se habla de lo bueno es muerte para uno. Dice, ay, tengo que hacer eso. Es que Always te ofendió something y good. tienes que hacerle un bien porque It's te bad ofendió. for us. Because when somebody offend to you person, you have to forgive to that person. ¿Verdad? It's true. Dice, en ninguna manera, verso 13, Verse 13. en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse el pecado, produjo en mí la muerte y por medio del mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Que sabemos que la ley es espiritual, no yo soy carnal vendido al pecado. La ley es espiritual. The law is spiritual. Cuando estamos en Cristo, es espiritual. When we are Jesus, is spiritual. Pero pues si tú eres But carnal, when you are flesh, te diciendo, si tú vives en la carne, pues if you live in the flesh, siempre te va a cortar. always you will Siempre va a ofenderte en este caso. always all the time the Jesus word will offend to you. ¿Sí? It's true. O sea, esta carne es corrupta, hermano. Because we are conversion. Fíjate lo que dice Pablo 16. Sí, si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Dice, si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, ya no del pecado que moraba en él en su vida vieja pasada. Y yo sé que en mí esto es en mi carne, no mora el bien. Por el querer hacer bien en mí, pero el no hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que yo quiero, eso hago. En otras palabras, yo quiero hacer lo bueno. And all world, when I want to make the good, pero como estoy sin Cristo, or when I don't have Jesus, vuelvo a hacer aquello que no quiero, porque soy esclavo del pecado. Cuando el pecado mora en nosotros, hay una ley, la ley del pecado dice, tienes que desobedecer. The sin law is you have to. Tienes que hacer aquello. Es la ley. El Señor dice en su palabra, no tienes que aborrecer. Lord word say you don't have to hate somebody. Pero llega una situación when one situation y aborrecemos a alguien. And we hate somebody. Y tú no quieres aborrecerlo. And you want to hate somebody. Pero cuando no naciste de nuevo, when you are new, no tienes a Cristo, you have Jesus. Tienes que aborrecerlo. And you will hate. No haces lo que tú quieres, sino lo que el pecado, la ley del pecado, hace lo que él quiere en ti. Por eso no existe el libre albedrío. Libre elección.
Our election. Yo puedo elegir, dice la gente. The people say, I have our election. Pero tú encuentras You can find. Que le hablas a alguien. Y le hablas. To somebody. Y le hablas. And speak to somebody. Pero la ley del pecado The law of sin, dice, es mío. They tell this person. Él va a hacer lo que yo quiero. The law of sin say, this person do what I want. No habla por la persona. Don't speak. Pero te habla por sus acciones de la persona. But that's law of sin make a bad action for this person. Una vez One time, le ministró a una persona. I pray with somebody. Tú sabes que a veces en la iglesia se meten gente. You know, in the church coming too many people. Y se manifestó un demonio en esa persona. And one of the demons. Era un demonio que lo tenía poseído. Somebody to make position. Amén. Y en una vez que estábamos orando para que se fuera. No es que uno tenga el poder, ¿no? Pero ministramos la palabra de Dios a él. El espíritu del diablo que estaba ahí dijo, él es mío y hace lo que yo quiero que él haga. Él estaba enredado en hechicería, en tantas cosas, prácticas diabólicas. Y así es el pecado. Cuando mora en una persona, él tiene control. Pablo dijo que todo el mundo está bajo el poder del maligno. Porque dice, los que están sin Cristo, él tiene control en esa vida. El pecado está aquí en el corazón. Y cuando no hay un encuentro de salvación, tú quieres hacer lo bueno, pero no. Tú dices, me voy a parar temprano a buscar a Dios. Pero no puedes buscarlo. Quiero ir a la iglesia. No, mejor no vayas a la iglesia. Quiero oír la palabra. No vayas a oír tanto la palabra. Ve a escuchar la palabra ahí donde se reúne el pequeño grupo. You want to come to listen to the word. Bueno, vamos a veces, pero hoy no tengo ganas. Me pasa otra semana, hoy tampoco tengo ganas. Luego, Dios, hombre. Later. Pablo dice, yo quiero hacer lo bueno. No puedo. ¿Por qué? Why? Porque el pecado mora en mí. Because the sin on me. La pregunta es, ¿qué es el pecado? What is the sin? El pecado es errar al blanco. The sin is not giving a point. Errar al blanco. Is foul. Miss the target. Miss the target. Errar al blanco, equivocarte y hacer lo contrario. Make a mistake away. El hombre no puede. Por eso necesitamos a Cristo. This is why we need Jesus. Así como hay una ley del pecado, la ley que dio Dios, y que por esa bendita ley, conocimos el pecado, alcanzamos salvación por la fe en Jesús. Si no hubiera sido por Jesús, que fue tentado en todo y no pecó, que llegó a esta tierra y dijo, voy a hacer la voluntad del que me envió. Terminó su obra. Terminó su obra. Cuando decían, oye, fíjate que te traemos de comer. No, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Algunos querían acusarle que tenía demonio, que violaba la ley, que pasaba por alto la ley. Mas sin en cambio, él era la ley viva en la tierra. Amén. Terminamos y vamos allá. Así que, querido, yo hallo bien esta ley que el mal está en mí. Sí, en el 21, ¿verdad? Dice, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. ¿Qué ley? Ya vimos la ley de los mandamientos y que le manifestaba la ley del pecado, de lo que él hacía, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Ha visto gente que se deleita? Ay, me deleito en el Señor, y gloria a Dios. Some people, they happy in the Lord. Pero hay otra ley It's other law. en mis miembros que se revela en el verso 23. En el verso 23. In the verse 23. Contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado
que está en mis miembros. Hay otra ley que lo lleva cautivo. Y luego el 24 expresa, miserable de mí. Cuando él dice eso, él no está diciendo porque él era un miserable y tenía a Cristo. Él expresa estas palabras porque él era una persona miserable antes sin Cristo. Miserable de mí. Miserable, dice él. Porque antes era un miserable. ¿Ha visto un miserable usted? No tiene donde dormir, no tiene para comer, no tiene nada. Ahí anda y no tiene dónde. Está enfermo inclusive, no tiene los beneficios que otros tienen. No se rola con la sociedad ni nada. Miserable. El hombre así es. Vacío, seco, sin paz, sin esperanza, condenado, apartado, separado de Dios. Así está el hombre. Por eso, miserable de mí, así era un miserable. ¿A poco éramos grandes personas nosotros? Si nosotros preguntamos ahorita aquí entre nosotros, pregúntale su vida vieja pasada. ¿Cómo era su vida? Miserable. Despreciable totalmente. A los ojos de la sociedad hacemos cosas que avergonzamos. Si ahorita empezamos a decir, oye, lo que hacíamos antes, ¿a poco así tan miserable vivías? Sin Dios. Sin Dios es un miserable. El hombre, la mujer, la familia, sin Dios está en miseria. Y Pablo dice, yo antes era un miserable. Quien me libró, dice, quien me librará de este cuerpo de muerte. ¿Quién lo puede librar a usted? Solo Cristo. Jesús solamente. Pero este cuerpo es corrupto. Ahorita está bien y al rato puede estar mal. Si no está Cristo. Pero si está Cristo, vamos a leer una cita y leemos el 25 al final de este mismo capítulo 7 de Romanos. Vaya rápidamente a Gálatas. Y quiero solamente crear algunas cosas rápidamente y terminamos. Capítulo 5, verso 19. Galacia. Aquí podemos encontrar la obra de la ley por la cual nosotros fuimos condenados. Y podemos encontrar la obra del Espíritu de Dios o de la gracia de Dios, en lo cual no hay ley. Fíjense lo que dice esa parte de la Biblia. Verso 19 lo tienen. 5:19. Chapter 5, verse 19. You got it now? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. ¿Ya? ¿Qué dice el mandamiento? No adulterarás. No fornicarás. No fornicarás. No tendrás malos pensamientos. O no tendrás, como dice, no dirás toda cosa mintiendo. No serás un idólatra. No tendrás. No serás idólatra. No practicarás la hechicería. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. ¿Se podrá hacer eso cuando tú amas a Dios y amas a tu prójimo? No, pero envidias, homicidios. Y aquí dice borracheras también, orgías. O sea, todo eso se hace porque está en la ley del pecado. Y le dice, caray, dice, todas estas cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, que ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué está diciendo? No pueden heredar. Viven en la ley del pecado, porque el pecado mora en ellos. ¿Ve? Eso es la ley del pecado. La ley que Dios dio y que manifiesta la obra de pecado. Que Dios no le agrada todas esas cosas. Si nosotros hablamos con alguien, si ha violado uno de esos mandamientos,
this thing before. Te aseguro que hay muchos, I make sure. o al menos yo cuando no era cristiano, Talking for myself when yo creo que la lista no me I alcanzaría. Jesus before. No me alcanzaría la lista. Do something on the list here. Pero tú que conoces al Señor If you know y Jesus, que ya has oído de Dios, if you hear Jesus, la pregunta es the si question is, sigues violando if you still el mandamiento de do all Dios. these things, Porque la ley, el because pecado está en ti. the sin, the law, sin, Pero si la ley de Dios está en ti, or if the Jesus Espíritu ya law, está en ti, the Holy Spirit is in there, entonces vas a manifestar lo que dice el and you 22. will manifest that 22. El fruto del Espíritu es amor. ¿Por qué? Porque reconocemos que Dios nos ha amado tanto, ¿ah? 22. Sabemos que Dios es amor, ¿verdad? Because we know Jesus is love, right? Que nos demostró su amor. Because he showed his love to us. Y creemos en que Él nos ha pagado por nosotros, murió por nosotros, por amor a nosotros. Y que tenemos gozo. Tenemos ahora el gozo de la salvación. Tenemos el gozo de la salvación. Tenemos paz. Porque hemos sido justificados por la fe. Ya no hay una enemistad entre yo y Dios. La paz de Dios. Tengo paz con Dios y paz con los hombres. Que es una actitud de la santidad. Ahora tenemos paciencia, benignidad, hacemos cosas agradables a Dios, somos bondadosas, tenemos fe. Estamos seguros que es lo que significa mansedumbre. Estamos seguros quiénes somos ahora, qué es lo que Dios nos ha dado. Templanza o tranquilos. Dice, contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, tenemos templanza, tenemos todo esto. Cuando una persona se convierte y ha creído en el Señor y ha sido libre del pecado, es una persona ahora que goza de todo ese beneficio del Espíritu de Dios. Sí, va a tener problemas. Y es un proceso. Pero Él va a ir cambiando. Por estar en amor, en paz, en gozo, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza. ¿Ya? En templanza, porque no hay ley, hermano. No hay ley. Porque ahora tú estás dirigido por la ley del Espíritu. Ya no hay ley que te gobierne del pecado. Estamos en la ley del Espíritu. ¿Cuál es la ley que te gobierna a ti? ¿Cuál es? ¿Es la ley del Espíritu? ¿O es la ley del pecado? Pónganse en pie. Vamos a leer el último versículo. Romanos, capítulo 7, verso 25. La Biblia dice así. Gracias a Dios. Pablo habla por Jesucristo, Señor nuestro, dice. ¿Ya? Él da gracias a Dios por Jesús. Él da gracias a Dios porque no había otra manera de ser librados de la ley del pecado. Porque la ley nos condenaba. Y dice, así que yo mismo con la mente sigo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Por qué expresa dos partes de esa Pablo? Bueno, la una dice que él con la mente sigue la ley de Dios, porque entiende lo que es la ley de Dios ahora. Pero también él sabe que mientras está en la tierra, habrá una lucha. Esta carne, tú tienes que luchar con él, o sea, en el nombre del Señor, vencerla. Que sea el Espíritu de Dios
with the Holy Spirit in us. Que gobierne. To have control. Dice en el capítulo que sigue, más adelante, And we have to see in the other verse, que nosotros vamos a vivir en el Espíritu. when we live in the Holy Spirit, Cuando optamos por las cosas del Espíritu de Dios, de las cosas de Dios, buscar a Dios, but when we try to find obedecer a Dios, honrar a Dios, entonces vamos a hacer morir la obra de la carne. Los que andan en la carne no pueden agradar a Dios. Pero si tú andas en la vida del Espíritu, tu carne tiene que ir o tiene que hacer lo que dice la palabra de Dios. Entonces, este cuerpo va a ser santificado hasta el día del Señor. El Espíritu es el que lo dio. El alma, esta carne va al polvo. El alma. Ahí reside el problema, en el alma. Porque en el alma es donde tú entiendes. Donde manifiestas tus emociones y que siempre cuando la alma está corrompida, hacemos la obra de la carne y del pecado. Entonces, ¿cuál es la ley? ¿Qué es la ley? ¿En qué ley estás? ¿En la ley del Espíritu? ¿O en la ley que trae muerte, está muerta, que no tiene vida? Pablo dice gracias a Dios porque había sido una nueva criatura. Cuando llegamos a Cristo, yo tenía muchas cosas. A lo mejor Dios sigue trabajando conmigo. Jesus still works with me. Y yo creo que sí. And I believe yes. Pero tengo una paz. Oh, I have peace. Y sé que en este camino va a haber muchas cosas. Pero estoy seguro de que Dios nos ha dado salvación. Por el Espíritu que nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si tú eres hijo de Dios, debes de caminar conforme al Espíritu. Pero si no eres hijo de Dios o hija de Dios, no puedes caminar. Pero damos gracias a Dios por Jesús. Cierra tus ojos, vamos a